Buenas tardes, mi nombre es Laura Isabel Espinosa Ospino. A continuación presentaremos a ustedes el estudio de caso que titularemos Mi hija odia a los hombres. Comencemos. Datos del caso. Primero tenemos a la madre preocupada, a quien llamaremos DML por cuestión de protección de identidad. Tiene 35 años y vive en Medellín, Colombia. Segundo, tenemos al padre, a quien denominaremos LAJ, de 40 años, de Medellín, Colombia también. Por consiguiente, tenemos a la hija afectada, a quien denominaremos BCM, de 16 años de edad, también proveniente de Medellín, Colombia. Hermana de la madre y tía de la niña, a quien llamaremos OLG, de 38 años de edad, Medellín, Colombia. Descripción del caso. En primer lugar, tenemos a DML, que es una mujer de 35 años de edad, madre de una adolescente de 16 años de edad llamada BCM. DML se encuentra muy preocupada porque desde hace 5 años su hija BCM viene presentando conductas egoístas y celosas con su mamá cuando intenta tener amigos de género masculino o bien iniciar una nueva relación sentimental con un hombre. DML afirma que su hija constantemente le grita que odia a los hombres y que odia a todos los hombres que se le acerquen. DML relata que cuando la niña estaba más pequeña de edad, ella presenciaba actos de violencia física por parte de su padre hacia su madre. La niña y su madre vivieron con su padre 8 años. Esto indica que DML fue víctima de maltrato intrafamiliar por parte de su ex esposo 8 años. El padre trata de buscar a su hija BCM para hablar con ella, pero es un fracaso. La joven se resiste a hablar y se encuentra muy cerrada ante el hecho. Cabe aclarar que DML se separó de LAJ hace ya 4 años, pero él aún la busca y quisiera volver a tener algo con ella. BCM ha tenido algunos intentos de suicidio constante y practica la autoagresión. Esto pasa más frecuentemente cuando LAJ, su padre, va a visitar a su madre y se le acerca. DML afirma que no quiere tener pareja porque no quiere que su hija sufra. Y BCM nunca ha asistido a una terapia psicológica. Cuando le preguntamos a DML por qué continúa viendo al padre de su hija, ella responde: yo veo al padre de mi hija porque creo que aún podemos intentarlo, para estar juntos por la niña. Aún así, él me pega y me maltrate. Yo me aguanto y yo lo hago y lo haría por mi hija 1001 veces. En cuanto a las autorreferencias, nos enfocamos en la cibernética de segundo orden, centrándonos en la comunicación de los sujetos involucrados en las situaciones dispuestas, teniendo en cuenta que la realidad social se construye y se reconstruye en la interacción con los demás, generando una buena hermenéutica e implementando la autopoiesis para construir un perfil de autoconciencia la que permite generar un cambio de pensamiento. Hola, mi nombre es Juana Gómez y les voy a compartir la hipótesis que llegamos a partir del caso. Es probable que BCL haya generado una aversión intensa hacia los hombres debido a las conductas de violencia que ejercía su padre hacia su madre de manera física, sexual y psicológica. De esa manera y en congruencia con el caso se podría inferir que BSL ha producido conductas celotípicas y egoístas hacia su madre debido a la experiencia previa y aparentemente traumática que experimentó con sus padres, motivo por el cual siente la necesidad posiblemente de ejercer una figura protectora hacia su madre y reacciona de manera irritable, llegando al punto de agredirse físicamente. El objetivo general de este caso es identificar claramente qué elementos comunicativos y emocionales afectan la regulación del núcleo familiar y principalmente a BCL, que la llevan a generar conductas desadaptativas con el fin de realizar una resolución de problemas en esta unidad familiar.
sistémica de Milán es un modelo terapéutico fundado sobre las teorías de Gregory. Originalmente aplicado solamente a la terapia familiar, el modelo de Milán es utilizado además en el trabajo individual de pareja, con grupos y organizaciones. Como característica se requiere antes que nada la capacidad de adoptar una posición que permita escuchar a los pacientes. Esta posición son más evidentes en el contexto de la terapia individual que en la terapia familiar, en lo cual los terapeutas son más bien directos y activos en el transcurso de la sesión. En ambos casos la actitud de escucha es activa y no pasiva, es empatía en el sentido de lograr ponerse en el lugar del otro, transmitiendo su propia participación emotiva. Tiene como objetivo la terapia reflejar evidentemente la teoría, experiencia y prejuicios de la terapeuta. Al momento de definirlos debemos ante todo tener en cuenta los objetivos de los pacientes. Estos podrían estar buscando solamente salir de una crisis y liberarse de eventuales síntomas presentes, o quizás tener la sensación de que el síntoma presenta la punta de un iceberg de algo que no funciona, de lo cual no se comprende siquiera su naturaleza, o quizás esta sensación puede parecer cuando una vez que ha desaparecido el problema presentado, permanece o se acentúa el estado de ansiedad o de inseguridad. Es posible que algún miembro de la familia desee modificar una situación relacional de la familia o del trabajo, buscando en la terapia algunos caminos, alguna luz que le permita ayudar a cambiar incluso a otros. Es posible también que uno de los clientes, de manera encubierta, haya solicitado participar en una terapia no por sí mismo, sino para las angustias de un grupo de personas preocupado por un presunto problema. Por otro lado, también podemos evidenciar que los principios originados de la terapia sistémica de Milán fueron definidos en el artículo hipotetización y circularidad y neutralidad. Estas tres guías son de la terapia. En la evolución actual del modelo ha sufrido una serie de cambios. Como la hipotización sigue siendo el centro del modelo, en el sentido que el terapeuta sistémico considera siempre sus ideas respecto a los pacientes, familias, sistemas amplios y su relación con ellas. No más es como una hipótesis, siempre es susceptible a ser modificada. También por otro lado de esta manera el conocimiento del terapeuta es intrínsecamente provisorio y no tiene ningún valor de incertidumbre. Se trata por lo tanto no solo de hacer hipótesis sistémicas, pero también de no considerar jamás como cercanas siquiera una explicación definitiva que explica todo lo que ocurre en el sistema. Cada hipótesis lleva a conducir a otras hipótesis y así sucesivamente. Esta actitud se extiende también para las hipótesis diagnosticadas, que no tienen el valor de objetividad que se le atribuyen al modelo médico. Originalmente la circularidad fue descrita como de manera a verificar las propias hipótesis a través de la observación y la evaluación de la reacciones de los pacientes, consideradas además como realimentación del sistema. Actualmente el concepto se amplía hacia una consideración de la relación terapéutica con todas sus implicaciones, ya sean las actitudes de los pacientes, las actitudes de... Hola, mi nombre es Juan Pablo González. A continuación voy a leer sobre la comprensión teórica. Según los acontecimientos de la hija de la paciente, ella adquirió esta ira y resentimiento hacia los hombres debido a los adversos actos de violencia física, verbal y psicológicamente que en algún momento la hija presenció de su padre hacia su madre. Por tal motivo, los acontecimientos que evidenció la chica observando a su padre fueron de gran importancia para ella, ya que crearon en su pensamiento unas características generales que ella observaba en las personas, que generan esa sensación de resentimiento y violencia en su ser. Se propone trabajar mucho la parte psicoafectiva y social con la hija en forma de metodología para poder resolver dicho problema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Dávila y les voy a hablar sobre el motivo de consulta y el motivo de remisión del caso. El motivo de remisión se lleva a cabo por la Comisaría de Familia de Medellín en Antioquia, por medio de la profesional de trabajo social Luisa Vanegas. Remite a consulta y terapia psicológica a la señora DML por denuncias de maltrato infantil. En motivo de consulta dice textualmente: me dirijo a consulta porque mi hermana está bastante preocupada, ya que mi caso es el siguiente. Mi hija tiene un gran odio hacia los hombres, se refiere de mal manera hacia ellos y de manera repetida indica que son lo peor. Lo anterior es algo preocupante para mí. Supongo que es debido a los actos de violencia, tanto física, verbales y psicológicas, que su padre constantemente realiza sobre mí, y adicional a ello, ella los presenciaba. Por esa razón, ella no quiere que ningún hombre se me acerque. Ella cree que todos los hombres son malos, inclusive su padre. Hasta ha llegado a lesionarse a ella misma con cortadas y rasguños en su rostro.